Luis querido, habíamos comenzado a hablar la semana pasada, es bueno también volver sobre estos temas, sobre diabetes, ¿verdad? Sí, mira, como así charlamos de la tiroides, que no sabes qué increíble, no creo que tantos artículos hayan generado la movida de consultas y demás, y porque, bueno, uno va viendo que son temas que realmente, lamentablemente, cada vez están más, son más conocidos. Antes vos hablabas de la tiroides, ¿quién la conocía, la tiroides? Y sin Sí. embargo, hoy en día cada vez más gente está teniendo dificultad y que tiene que ver con todo, con lo mismo, ¿no? Con un cuadro de intoxicación crónica en nuestro cuerpo, con una alimentación, un combustible inadecuado. Y bueno, que eso va generando un deterioro en todo el sistema, en todo el cuerpo, y esta máquina perfecta que el creador nos ha dado, hacemos lo imposible como para deteriorarla y bueno, la terminamos rompiendo y la terminamos acortando su vida útil de manera considerable. Entre ellos no escapa que otra de las manifestaciones que se consideran dentro de la medicina y se la habla como una gran enfermedad, que yo te decía el otro día, está, según la OMS, está dentro de 15 años, al 2030 está, hay una previsión de casi 400 millones de diabéticos en el mundo, que te imaginarás que no es una cosa menor Sí. y que realmente, bueno, muchas veces por esa ignorancia que nosotros tenemos en el cuidado de esta máquina, vamos gestando muchas veces bueno, que se aprovechen los que aparecen a hacer negocios de todo esto, ¿no? La enfermedad es un negocio. Mira. Y, y, bueno, muchas veces nosotros somos los primeros en criticar a los laboratorios, a la industria alimentaria y todo lo demás como factores causales de esto. En realidad, saquémonos la careta y hagámonos cargo de que nosotros, por nuestra ignorancia, y no sabiendo, muchas veces sabiendo, pero no poniendo la fuerza de voluntad para poder llevarlo a cabo, empezamos a gestar todas estas problemáticas y bueno, ya aparecen las cuestiones buitrescas, si vale el término, que se aprovechan de la situación y bueno, y generan toda una cuestión comercial y toda una ganancia a costa nuestra, pero en realidad somos nosotros que los que tenemos que empezar a entender que cuidando el cuerpo como Dios manda, todo ese tipo de cosas se quedan lejos de nuestras vidas y bueno, y tenemos la capacidad de revertirlo, ¿no? Sí. Nunca es tarde para, para, para mejorar todo esto. ¿Cuánto influye esto que nos dicen? ¿Es hereditario? Bueno, sí, bueno, hay que hacer una pequeña progresión, sin hacerlo académico, porque bueno, hay libros enteros que hablan de la diabetes y nosotros la idea es poder aportar esa parte que por ahí uno no encuentra en los libros tradicionales y que bueno, lo ha ido viviendo con la experiencia o por leer artículos e información y libros de otros colegas que tienen una visión alternativa a la tradicional. Es decir, que bueno, la idea es dar ese aporte, ¿no? Que tenga que ver con lo diferente y no con lo ya conocido. Uno puede ir a un libro tradicional y tal hora leyendo sobre la diabetes. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción porque si no entramos a confundir y metemos todo en la misma bolsa y terminamos. Ah, pero entonces es curable la diabetes. Bueno, todo depende de cada persona. Hay que entender que uno es un individuo. Entonces, no todas las situaciones, no se puede generalizar. No podemos caer a todos el mismo tratamiento, a todo en la misma alimentación, a todo en la misma actividad física, porque si no caemos en el error. O sea, lo que uno tiene que entender es que cada persona tiene que autocuidarse y entender el manual básico del usuario para entender cómo funciona su cuerpo, para entender qué combustible le coloca, de qué manera hacen combustible, empezar a hacer sus propios los cambios, es decir, la autogestión de la salud. Y eso es esencial, lo vamos a decir hasta el cansancio, porque si seguimos buscando la pastillita mágica, o pero seguimos buscando la hojita mágica, o seguimos buscando la frutita mágica, o seguimos buscando las diferentes cuestiones mágicas, siempre caemos en el engaño. Y acá la cuestión no es reemplazar una pastillita por un yuyito. Acá la cuestión es entender que como ignorantes estamos pidiendo descorazonadamente curas para la diabetes como para el cáncer, como para un montón de enfermedades, cuando nosotros estamos generando esos procesos porque estamos haciendo mal las cosas. Y eso es lo que hay que entender, porque si no, caemos en la misma ignorancia de ejecutar
hábitos insanos que nos van llevando a estas diferentes manifestaciones y a la vez, de manera ignorante, pedimos respuestas mágicas para curar rápidamente algo que no se va a curar nunca para seguir en el mismo, con los mismos hábitos de vida. Es una Y espiral. eso es lo importante para... ¿Cómo? No, digo que es como una espiral que no Sí, tiene un fin, digamos. sí, claro, claro, pero por eso hay que reforzar continuamente eso, ¿no? Porque si no enseguida nos ponemos en víctima y decimos, ay, a mí me tocó diabetes, ay, a mí me tocó presión alta, y nos hacemos cargo y andamos con una mochila todas las vidas y andamos quejándonos y haciendo piquetes para que nos cubra la obra social, los medicamentos, y haciendo piquetes para que nos cubra la insulina, y haciendo piquetes, y en realidad... Bueno, está bueno para aquel que está haciendo de sufrimiento y una etapa de transición, pero por ahí no vamos a lograr nada, porque la verdadera solución está en cambiar los hábitos. Y que claramente, volvemos a lo mismo, está en la mayoría de los casos relacionados con la alimentación. Ajá. Pero para hacer una pequeña diferenciación, vamos a hablar de que existen principalmente tres tipos de diabetes que son conocidas, hay un montón más, hay algunas intermedias y demás, pero a grandes rasgos, la tipo 1, que es la que vamos a poner como ejemplo porque participan del programa y está bueno porque la gente lo conoce, en el caso de Matías Amadas, que él habla de su diabetes, bueno, él tiene la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se da principalmente en los menores de 30 años, inclusive en menores de 20, y que tiene que ver con una lesión importante, a veces total, de las células del páncreas que producen la insulina. Entonces, ese tipo de diabetes generalmente está asociado con una lesión autoinmune, parecida a lo que charlamos de la tiroides, ¿te acordás? Exacto. Bueno, como que el cuerpo principalmente ataca sus propias células, que son las células del páncreas que producen la insulina. Bien. Obviamente, como charlamos la otra vez también, ¿cuál es la causa idiopática? Idiopática, no se conoce, como quien dice, como te charlamos la otra vez. Y después está la diabetes tipo 2, que es como la que tiene Luciano, que también charla con vos y te cuenta siempre, que es la diabetes que aparece más en el adulto, que no tiene una clara relación con una lesión autoinmunitaria de las células que producen la insulina, sino que tiene que ver más con una alteración metabólica, que tiene que ver con una disminución de la producción de insulina en el páncreas, sí, pero también tiene principalmente que ver con una resistencia, es decir, las células que están distribuidas, que forman parte de todo el cuerpo, tienen como una incapacidad para que la insulina actúe sobre ellas y que pueda entrar el azúcar adentro de esa célula. ¿Más o menos se va entendiendo? Se va entendiendo. Pero estoy tomando nota yo, Luisito. Bueno, por ahí capaz que hasta, como pasa siempre, nos ponemos a hablar y nunca nos alcanza un programa para hablar, pero bueno, es un tema re importante, o sea, está bueno que lo podamos charlar. Totalmente. Porque también... y después está la diabetes gestacional, que muchas mujeres seguramente que están escuchando han tenido y demás, que es una diabetes que se presenta en el momento del embarazo, cuando aparecen mayores requerimientos hacia un páncreas que probablemente ya tenga una cierta predisposición a un mal funcionamiento, o que ya tenga alguna alimentación que ha llevado a que tuviese una resistencia periférica, y al agregarle el embarazo, que es un mayor requerimiento y demás, de insulina y demás, aparece ya una diabetes gestacional que desaparece después del embarazo, pero se sabe claramente que esas mujeres que tienen diabetes gestacional, cuando son adultas, tienen una gran predisposición para hacer una diabetes de la de tipo 2, que es la otra que te charlaba recién. Bueno, ese es más o menos un panorama muy general de dividir las diabetes. Entonces, los tratamientos pueden ser muy parecidos, los cambios de hábitos, pero va a haber una clara distinción en que cómo tratás una embarazada que solamente va a tener una diabetes en ese momento, que cómo tratás una diabetes tipo 1, que es tal vez son chicos, porque generalmente se dan chicos, o cómo tratarse una diabetes tipo 2, que es un paciente adulto que generalmente tiene sobrepeso, está con sobrepeso, con obesidad, está con un montón de hábitos de sedentarismo, por ejemplo, de comidas totalmente
inadecuadas, una alimentación totalmente inadecuada, entonces va a tener un panorama diferente dependiendo de quién estamos hablando. Ahora, ¿Sí? ¿Me decías? en los tres casos, Luis, lo que uno puede hacer, vos hablás y siempre recalcás esto de autogestión de la salud. Lo que uno puede hacer va a ser indistintos de los tipos de diabetes que sean, 1, 2 o gestacional, teniendo en cuenta lo que está al alcance de la persona, por ejemplo, cambiar ciertos hábitos alimenticios, hacer depuraciones, llevar un tipo de alimentación en su mayoría cruda. Digo, estos tipos de hábitos que uno puede hacer contribuyen a tal vez o a detener o hasta revertir ciertos tipos de diabetes de diferentes grados. Digo, ¿es indistinto esto? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, por eso, vos te daba como ejemplo a dos personas conocidas que la gente, los ensalados los conocen, para ver que en el caso de Mati ha disminuido su dosis de insulina claramente al tener una alimentación principalmente viva, al tener una vida con hábitos saludables. Está clarísimo que Luciano, con su obesidad, cambiando su alimentación, ha podido revertir su obesidad y haciendo actividad física ha prescindido totalmente de los medicamentos que se usan tradicionalmente. Es decir que sí, por eso te doy dos ejemplos vivientes para que vos tengas claro de que es posible, es totalmente difícil. Cousen no está loco. Claro. ¿Entendés? O sea, cuando te dice que una alimentación viva y cruda puede revertir, porque estamos yendo hacia donde no deberíamos habernos alejado nunca, que es una alimentación viva, una alimentación principalmente cruda. Y hago una salvedad a esto, que generalmente por ahí en las transiciones en la medicina alopática enseguida no se le da tanta bolilla a esto, no se tiene ni en cuenta claramente una alimentación viva. Inclusive se le dice al paciente que, bueno, deje de comer harinas blancas, empieza a comer harinas integrales, porque tienen una absorción del azúcar, de la glucosa más lenta y demás. Cuando está comprobado, y esto lo pueden ver, investíguenlo, o sea, hay una clara asociación, principalmente de la diabetes tipo 1, con la enfermedad celíaca. Hay una clara asociación con el consumo de harinas, en general del gluten, con la diabetes tipo 2. Lo primero, el diabético que me está escuchando, si va a empezar gradualmente a cambiar su vida hacia una alimentación cruda, hacia una alimentación viva, lo primero que tiene, mirate lo que te estoy diciendo, antes que las carnes, lo primero que tienen que dejar son las harinas, el trigo, el gluten, todo lo que tenga las cosas que tengan gluten. Está comprobado que generan una lesión, porque no solamente pensemos en los pacientes que son celíacos, hay muchísimas personas que tenemos intolerancia al gluten sin manifestarse como una celiaquía. Ahora, y eso va a generar toda una lesión, lo que charlamos el otro día, ¿sí? No, lo que te Sí, te quería preguntar. Estamos con mucho retardo. De darle menos trabajo al páncreas, darle menos trabajo a los órganos, facilitar la digestión y la recomposición celular y corporal y física. Sí, yo no vamos a poder todo. Yo lo que ya te digo es que aquel que puedas, inclusive yo vi que se puede bajar para que él no lo puede comprar. O sea, cualquier diabético primero ya está, no inventemos la pólvora. Yo siempre digo, la pólvora ya está inventado. Si hay alguien que se tomó 35 o 40 años para investigar sobre la diabetes, para hablar sobre la alimentación sobre los diabéticos, cómo recuperar, o sea, tenemos un libro escrito por un médico que tiene 35 años de experiencia, consultemos el libro, o sea, vayamos a tener en nuestro poder para el que es diabético y el que no lo es si quiere saber, el libro de Cousen, La cura de la diabetes. No voy con ningún porcentaje, nada, sino que justamente tiene que ver con que ya tenemos un material impreso que nos ayuda grandemente a revertir la diabetes. Entonces aprovechemos eso que está. Se puede bajar online también, así que tampoco es que se tiene que gastar dinero para comprarlo. Totalmente. Eso por un lado. Después empecemos, como te decía la otra vez, a buscar aquellos que han tenido la problemática, que se han convertido en verdaderos especialistas y que son realmente ejemplos vivientes de cómo se pueden hacer los cambios, como es el caso de Luciano en su
en su grupo. Bueno, va a tener el programa ahí en la ensalada verde, así que aquellos que son diabéticos también van a poder tener un espacio directo con alguien que ha revertido su problemática. Pero también, esto te digo, muy específico, porque no todos sabemos cuánta lesión puede tener el páncreas. Es decir, si yo tomo a 10 personas, las 10 personas no van a tener la misma respuesta cuando vaya cambiando la alimentación que uno igual que todos. Es decir, depende de la lesión que vaya teniendo el páncreas. Generalmente, cuando vos cambiás tu alimentación y sacás todos los refinados, sacás principalmente lo que te decía, las harinas, y gradualmente vas sacando todos los productos cocinados y desvitalizados, y empezás a agregar la alimentación viva a tu vida, vas a empezar a revivir todo eso. Entonces, nunca se puede saber la respuesta exacta de cada paciente. Para aquellos que están medicados, como siempre digo, es una burrada tirar todo de un día para otro. Claro. Es decir, con su médico irá haciéndose los controles, el automonitoreo o los controles que corresponden hacerse, y gradualmente va a ver que empieza a hacer hipoglucemia, es decir, se empieza a bajar el azúcar en la sangre, y va a tener que ir dejando, porque si vos haces las cosas bien, vas a tener que dejar principalmente los hipoglucemiantes orales, que es con lo que se trata la diabetes tipo 2, o aquellos insulinos requerientes que son diabéticos tipo 2, pero que están utilizando insulina, van a empezar a necesitar bajar las dosis cada vez más, hasta no necesitarlas. Claro. El diabético tipo 1, que tiene una lesión generalmente total de la producción de insulina, es muy específico el caso, y ese tendrá que ir viendo. Bien, Matías lo ha dicho montones de veces, que cuando cambió su alimentación empezó a requerir las dosis cada vez menores de insulina hasta valores ínfimos. Seguramente él tiene todavía alguna parte de su páncreas que todavía está produciendo esa insulina, por lo tanto le permite ese cambio. Por lo tanto es muy individual. El caso hay que ver caso por caso, más allá de que hay una indicación clarísima y que esta no se discute, que la alimentación y la actividad física regular, es decir, empezar a bajar de peso, principalmente en los diabéticos tipo 2, que eso predispone grandemente a que se desarrolle este azúcar elevado en la sangre en forma persistente, que es lo que le delata su diabetes, son esenciales. Es decir, no se puede transar. Es decir, yo no puedo seguir comiendo lo mismo y me empastillo y sigo mi vida, porque voy a terminar con todas las lesiones que me va a dar la diabetes, porque no son pocas los problemas. Podés terminar con ceguera por lesiones en la retina, podés terminar con diálisis por lesiones en los riñones, podés terminar con gangrenas, amputaciones en los pies por las lesiones que se producen en los pies. Es un verdadero drama para el paciente diabético el futuro que tiene cuando no cambia realmente las causas que lo están llevando a ese deterioro progresivo de todo su cuerpito, que en este caso se manifiesta como una diabetes. Totalmente. Mirá, Luis, la verdad que es muy interesante, es muy amplio el tema, como vos decías, por eso está bueno ir tocándolo. Me parece que como panorama está bueno esto de diferenciarlas, y se nos cortó. Bien, le mandamos un abrazo fuerte a Luis de Lupi. A veces, bueno, sabemos que sale un tanto sucio el audio por Skype, pero la idea es tratar de rescatar lo que dice en esencia Luis de Lupi.